Bueno, pues nos encontramos en la iglesia de Nuestra Señora del Valle, y esta iglesia como institución religiosa se creó en 1500, cuando la población musulmana se convirtió al cristianismo. Y hasta el 1512 no se consta como un templo, digamos. Empezó a construirse el 1510, ya cuando en aquel tiempo estaba el Papa Julio II, que incardinó, digamos, a la iglesia al obispado de Málaga, que en aquel tiempo pertenecería al obispado de Málaga. El edificio, el primero, digamos, era de estilo renacentista. Se componía de una sola nave y de un campanario. ¿Qué pasó? Que con el tiempo la población fue creciendo, y una vez que constaba la población alrededor de 1000 almas, 1000 personas, digamos, porque fueron los dos principales motivos para para aumentar la iglesia, digamos. Primero, que aumentó la población, y segundo, que ya se fue ubicando y se fue comprando las imágenes, digamos, las hermandades que había en aquel tiempo, y entonces faltaba espacio ya para las imágenes. Bueno, pues entonces el alcalde de aquel tiempo, al ver la problemática que tenía, que había muchos habitantes, no cabían en la iglesia, y las hermandades estaban comprando sus imágenes para venerarlas, pues entonces decidió de pedir ayuda al obispado para que no ampliar la iglesia, sino derribarla por completo, quitar el monumento hasta su cimiento y crear un nuevo templo. El obispado, evidentemente, costaría mucho dinero en aquel tiempo, claro está. Y hubo un pleito, pero el alcalde requerde, y consiguió que la iglesia la echaran abajo por completo y empezar un nuevo templo desde cero. Como estáis viendo, la peculiaridad que tiene la fachada es que es de mural escalonada, que se dice, ¿no? Porque estáis viendo una especie de frontal, un muro frontal con escalones, terminando arriba en un penáculo que se llama de espadaña, estilo espadaña. Una vez que entremos en la iglesia, veréis un pasillo, que es el recibidor, digamos, que ahí, según los cristianos, es donde hay que dejar lo malo. Y entramos, y lo primero que vemos es el pasillo, la bóveda de cañón que lleva hasta el altar. Cuando llegamos al altar, vemos la cúpula, y a los lados otras cúpulas, dos cúpulas que se llaman de Bohemia, son de medio punto rebajado, al igual que las dos naves que vemos a los lados. Los principales tesoros que tenemos en la iglesia, además, porque es verdad, en la iglesia nuestra hay muchos tesoros. Está la pila bautismal, que según cuentan, de época visigoda, proviene del convento de Cañosanto, un convento franciscano del siglo XVI, y el retablo que lo rescató nuestro párroco don Pascual, que es un párroco que ya hoy día es emérito. El retablo, al parecer, también es del convento de Cañosanto. Se trajo de allí y se instaló aquí. Al parecer dice que como aquel era un poco más pequeño que este, pues entonces las piezas se le fueron acoplando para formar lo que es el retablo. Este retablo sí es de estilo barroco. Por eso decía que el estilo de la iglesia es neoclásico, y lo barroco que puede tener son las decoraciones que vemos, que son de yeso, al igual que las morduras, que es lo único que puede haber barroco. En el altar tenemos la imagen de la Virgen del Valle. Se dice que es la primera imagen como patrona del pueblo que hubo en el pueblo. Digamos, en el primer monumento que hubo de la iglesia ya estaba ella. De ahí se cree que lo que es el niño que lleva la imagen actual, que es de Navas Parejo, que es la primera imagen que hizo Navas Parejo aquí en Alcalá, de 1938, después de haber sido destruida la anterior, y al parecer lo que es el niño Jesús, es de la imagen anterior. Bueno, pues esta es nuestra iglesia. Yo sí me gustaría invitaros a todos que vinierais a verla, y no solamente la iglesia. Alcalá del Valle tiene mucho que ofrecer, yo siempre lo digo. Tiene, aparte de la iglesia y el convento de Cañosanto, tiene un símbolo muy importante y muy emblemático en el pueblo, que es la Fuente Grande. Justo al lado de la Fuente Grande tenemos también los restos de una villa romana, que solamente se conserva la almazara. De ahí la cultura del olivo, que ya las traemos arraigada desde la época romana. Nos quedan unos restos allí de la almazara. Nuestra gastronomía principal, tenemos muy buena gastronomía.
y que conocierais también los cultivos que hay también en el pueblo, el olivo, el espárrago. En fin, yo os invito que de verdad que os vaya a quedar muy satisfechos con vuestra visita a Alcalá del Valle. Bueno, como bien sabéis, Alcalá del Valle está consagrada turísticamente a la gastronomía. Esto se debe a que confluyen en nuestra historia, en nuestro paisaje, en nuestra tierra, pues algo que podemos observar en este rincón, que es el entorno Fuente Grande y más concretamente nuestro molino de aceite romano, de la época tardorromana, siglo III después de Cristo. Aquí podemos apreciar esos valores que son la tierra, que es el aceite, que es el agua, que es el aire de la sierra, y cómo todo ello ha ido confluyendo pues, en una forma de hacer distinta que se ha consagrado dentro de las propias casas de familia, en su gastronomía tradicional, en la que se va heredando de generación en generación y que ha dado también pues, ha dado a resultado tener grandes exponentes de esa gastronomía que están triunfando, que se están imponiendo, digamos, por su calidad en los certámenes gastronómicos nacionales y en la fama, en las guías especializadas del sistema gastronómico. En este punto hoy arranca aquí esta visita al molino de aceite de Romano y a todo el entorno de la Fuente Grande, como arrancaba desde Alcalá del Valle la ruta del aceite, la ruta del olivo, que liderada por una familia romana recorría la bajada del río Guadalete en su margen y del río Guadiaro en el margen derecho. Era una ruta dedicada expresamente al olivo, cuyo molino principal o más antiguo o de cabecera era precisamente este molino de aceite romano, que está basado en una tecnología de prensa de martillo y que obtenía la energía de la propia agua, que ya de por sí tiene una calidad gastronómica o organoléptica ideal, pero en este caso se utilizaba como fuente de energía. Esta ruta, que nace aquí en el molino romano de Alcalá del Valle, se iba desarrollando a lo largo de la ribera del río Guadalporcún y a la derecha del río Guadiaro, y iba desarrollando otra serie de molinos que son los que nos conectan, en este caso, con la vecina localidad de Setenil por una ruta extraordinaria, llena de naturaleza, llena de restos de antiguos molinos, no tan antiguos como este molino romano, pero sí de un gran interés paisajístico y medioambiental. Es otro de los puntos a los que os invitamos a conocer cuando acudéis aquí, como os invitamos a conocer, justo partiendo de este punto, esos secretos de la gastronomía alcalareña, esas claves de su origen, de su aceite, que se ve aquí ya la gran historia que tiene y que, aunque actualmente tenga su propia denominación de origen, se ve que en épocas remotas también era muy valorado, sobre todo en el mundo, en este caso, en el mundo de la extensión romana de la provincia, ¿no? de lo que entonces era la Bética. Aquí también en la Fuente Grande, en el entorno de la Fuente Grande, pues confluyen elementos patrimoniales y culturales, como es la Fuente Grande en sí, que es una fuente de sillería que brota estacionalmente y que en este momento pues está esperando las próximas lluvias para recuperar su flujo. Tenemos también el antiguo lavadero, que es sede de la Peña Flamenca, la Peña Cultural Flamenca de Alcalá del Valle, y digamos que entre la gran intensidad y belleza del ajardinamiento de la zona y el entorno, su valor cultural como flamenco, su valor cultural como historia y origen de nuestra gastronomía, se puede considerar que es uno de los puntos que tenéis que visitar, y quizás desde aquí aprovechar que también la oficina de turismo está junto al molino romano para orientar vuestros pasos, para dirigiros y disfrutar en la mejor manera posible de lo que es Alcalá del Valle, y de que no solo os va a transmitir brazos abiertos
hospitalidad, una buena mesa, exquisita, de distintos niveles de calidad, cercana, sino que también os va a transmitir la posibilidad de escuchar su flamenco, de disfrutarlo, de participar de esa alegría. Así que desde este punto hemos considerado que es un punto ideal para nuestra oficina de turismo, para la guía, para orientaros y para que desde aquí no solo conozcáis Alcalá, sino también su entorno, sus pueblos vecinos y sus rutas que los interconectan. Soy Pedro Aguilera, trabajo como cocinero en el Mesón Sabor Andaluz, en un pueblo muy pequeñito de la provincia de Cádiz, en Alcalá del Valle. Bueno, yo empiezo a trabajar en la cocina desde muy pequeñito, desde que mis padres abrieron el mesón prácticamente, y siempre me ha movido mucho la gastronomía, sobre todo la de mi zona, la de Andalucía y sobre todo por la de la Sierra de Cádiz. Salgo desde muy pequeñito del pueblo, con 17 años empiezo a estudiar, me salgo fuera y pues eso, ¿no? Me empiezo a formarme y hace 2 años pues sí es verdad que me intereso otra vez por el mesón, por el restaurante de mis padres y es donde cojo las riendas y empiezo a descubrir pues la gastronomía que tiene pues nuestros pueblos, ¿no? En el mesón lo que hacemos es recuperar recetas antiguas. Intentamos de cocinar con todos los productos que nos da la tierra, nos da la Sierra y Andalucía en concreto. No cocinamos con lo que queremos, sino con lo que tenemos, porque creo que hay una fuente de riqueza y en cuestión de productos bastante bonita y bastante enorme, y nosotros pues lo que queremos recuperar, ¿no? Utilizar todos los productos con los que se han cocinado durante toda nuestra vida aquí alrededor, y eso es lo que hacemos. Por otro lado, la gastronomía en Andalucía es riqueza. Tenemos unos productos que cada cocinero va buscando y que quiere enlazar pues con su cocina, ¿no? Con su cocina propia. Y a mí estar en este enclave. Podemos presumir de productos de todas las clases, en todas las estaciones del año tenemos productos diferentes donde el cocinero pues lo agradece, ¿no? En primavera pues el espárrago de Alcalá del Valle, tenemos un espárrago maravilloso, un espárrago verde con unas características espectaculares, grueso, carnoso, que se puede comer crudo, tenemos unas cerezas brutales y eso, y entonces pues presumimos de todas las estaciones del año, ¿no? También pues gracias a los productores pequeños, ¿no? Pues sobre todo que labran la tierra, pues eso, tenemos una riqueza espectacular. Bueno, pues como os contaba antes, el mesón lleva 27 años funcionando, hace 2 años que llegamos nosotros y que llego yo, por ejemplo, y empiezo a trabajar con mis padres. Y sí es verdad que nos fijamos mucho más en nuestro alrededor, ¿no? Y como decía antes, pues no cocinamos lo que queremos, sino lo que tenemos. Nos fijamos en esos productores pequeñitos que labran la tierra y que nos traen los productos casi a diario, y para nosotros es maravilloso. Hoy, por ejemplo, hemos recibido el pistacho que se acaba de recolectar por la zona, que vamos a hacer varios platos con él, unas alubias blancas en fresco que creo que nunca la había conocido yo en Andalucía. Hay un productor muy cerca de nosotros también que nos está cultivando alubias en fresco, que las vamos a consumir durante 15 o 20 días. Y eso, y en el mesón pues lo que queremos es sacar pecho de esos productores y hacemos una cocina muy vegetal sobre todo, ¿no? Porque al final el producto que tenemos a nuestro alrededor es vegetales puros, casi todos ecológicos, casi todo mirando su sabor, y hacemos una cocina muy vegetal, muy salvaje, donde el producto cárnico, el producto del pescado y demás, pues pasa a un segundo plano, ¿no? Ponemos siempre el ingrediente principal como el vegetal, después aderezamos con las proteínas animales. Y la verdad pues que estamos muy contentos de poder hacer eso, porque nos identifica mucho y nos identifica con la zona, ¿no? Al final estamos muy orgullosos de poder hacerlo y de conocer cada día gente y productores que vienen a nuestro restaurante a traernos las cosas
que tienen en sus casas. Bueno, yo creo que la zona de la Sierra de los Pueblos Blancos es una zona maravillosa, donde Alcalá se enclava en ella y es un pueblo que tiene mucho que ofrecer. Sobre todo su gente es maravillosa y tiene una gastronomía espectacular, donde los productos cercanos y las recetas tradicionales pues son maravillosas y aquí os esperamos y espero que disfrutéis de la zona. Para introducirnos al conocimiento de Cañosanto, que es el bien de interés cultural de Alcalá del Valle, nuestro exponente patrimonial más importante, y es un poco, y tratamos de revertir ese hecho desconocido, ¿no?, para el colectivo turístico, incluso para el entorno. Es algo por descubrir y a eso es a lo que invitamos. El conocimiento histórico de Cañosanto pasa por su inicio en la Edad Moderna, en el 1512, cuando, según cuenta la leyenda, el pastor Tello Pascual, siguiendo una de sus reses, encuentra a la Virgen de Cañosanto en una de las cuevas que le dan nombre al espacio como Cañosanto, una de las cuevas de las que fluye el agua. A partir de ese año 1512 comienza la etapa moderna, la vida ermitaña o eremítica del convento, con una primera ermita que se desarrolla hasta el año 1543, año en el que el duque de Osuna, titular de las tierras, le encarga a Fray Martín de las Cruces la construcción de un convento, en este caso franciscano, de la Orden Franciscana Tercera, y Fray Martín de las Cruces viene desde Sevilla a fundar Cañosanto. A partir de ese momento comienza la construcción del convento en su conjunto y recibe innumerables crecimientos, obras, hasta que la más importante, que es la que destaca por su valor arquitectónico, la fachada, se construye alrededor del 1690 con un estilo muy peculiar, un estilo que anda entre el manierismo, el final del gótico, el principio del neoclásico, barroco, es decir, una mezcla que es más propia de la arquitectura conventual o eclesiástica y que tiene unos valores importantes, aunque solamente se mantienen las estructuras básicas, sí nos podemos hacer una idea de todo el conjunto como valor arquitectónico. Cañosanto está situado en el Valle Hermoso, sobre las ruinas de una ciudad mítica que llamaban Gran Cenosía o Cenotia y que fue habitada por griegos, por troyanos, gentiles, romanos y finalmente vino a menos en la etapa visigoda, en la que ya esa ciudad tan importante que controlaba el tráfico comercial entre el estrecho y el interior de la península se viene a menos, se queda como una pequeña aldea, una aldea que termina desapareciendo con la entrada de los árabes y ese momento lo utilizan los habitantes de Cenosía, esa ciudad visigoda, para esconder o tapiar la Virgen de Cañosanto dentro de una de las grutas, simulando que era un cierre natural. Eso permitió su recuperación una vez que acaba el periodo de la Reconquista. El valor más importante que ha demostrado Cañosanto como una especie de cemento cultural comarcal en el que han convergido los pueblos de la zona, como tanto de la provincia de Sevilla como Cádiz y Málaga, es su carácter legendario, su carácter milagroso o, en el sentido más universal, su carácter mágico. El carácter mágico de Cañosanto, que es el que más busca quizás la gente cuando nos visita, el primero de ellos, por supuesto, es llegar a este paraje que no tiene igual, que es singular, que parece un cachito de norte en el sur. El primero de ellos es el silencio, la naturaleza, esa tranquilidad que se respira, esa inspiración que produce Cañosanto en los que lo visitan, pero también tiene unos puntos focales de esa magia, que lógicamente el primero de ellos está en las cuevas,
que es el origen de la leyenda, digamos, cuevas que son anteriores incluso a la etapa del propio convento. Todavía seguimos viendo cómo hay gente que viene y sigue encendiendo velas en esas cuevas, porque todavía sigue teniendo ese valor mágico o milagroso en este sentido religioso. Tenemos otro punto mágico legendario que es el agua de la que se dice que es favorable para la fertilidad, para poder tener hijos. El castaño indio, cuyas castañas se llevan en el bolsillo y transmiten suerte, transmiten salud a aquellos que lo reciben como regalo. Es decir, venir aquí, que alguien te regale una castaña de Caños Santos, tiene ese valor especial también. Y el último punto está en el interior, que otra gente, ha habido personas que han notado como una energía especial también dentro de la propia nave de la iglesia, en la capilla lateral. La relación de Caños Santos con el vino, por ejemplo, se está poniendo en valor recientemente con la última obra que estamos haciendo, porque se hallaron unas bodegas que serán un exponente también de la fusión del vino y Caños Santos como valor cultural y como oferta turística, y que compartirá calendario cultural con otras muchas actividades que os invitamos a conocer a través de las redes sociales por las cuales nos estáis viendo. Así que Caños Santos fundamentalmente está esperando al visitante para que el propio visitante establezca su vínculo, le dé su carácter especial y para aportarle todo aquello que ha venido aportando a otros visitantes previamente a nivel de historia, leyenda, magia, bienestar y un poco sorprenderse, ¿no? Que es lo que el primer impulso que transmite Caños Santos es la sorpresa.